Escuchábamos Anoche soñé que era un DJ, de Frank Baez, un célebre poeta y escritor dominicano, nacido en 1978. Baez es conocido por su estilo fresco y directo, para abordar temas contemporáneos, con un lenguaje accesible y cargado de emociones. Uno de sus libros más destacados es Págales tú a los psicoanalistas, donde explora la cotidianidad urbana y las experiencias personales con un toque de humor y crítica social. Frank Baez define la poesía como un estado vital, cotidiano y potente cuando escribe. Me quedé absorto pensando que la poesía tenía que ser eso, un grito de auxilio, un insulto, un portazo en la cara, una joya sin pulir, un golpe de dados que nunca cesa, un susurro de esperanza, un desgarro. Hoy tenemos en exclusiva con nosotros a Frank Baez, quien nos plantea la necesidad de ampliar la idea que tenemos sobre la literatura de República Dominicana, más allá del estereotipo de lo caribeño, permitiéndonos comprender la complejidad de la literatura como fenómeno universal. Primero que todo, ¿quién es Frank Baez? Hola, mi nombre es Frank Baez, soy un poeta, un escritor dominicano, nacido hace ya bastante tiempo y bueno, que está residiendo actualmente en la ciudad de Austin, en Estados Unidos. Bueno, y danos una definición de ti en 2 palabras. Es complicado definirse en 2 palabras, ¿no? Pero bueno, yo pondría un poeta. ¿Y cuándo comenzaste a escribir literatura? Bueno, eso del momento en que empecé a escribir literatura, imagínate, a veces, y lo hablaba con otro amigo artista el otro día, es que probablemente uno empieza en la niñez, ¿no? Pero en el momento no sabe que está haciendo literatura o que está haciendo, qué sé yo, arte visual o que está haciendo música. Pero con el tiempo, cuando uno crece, se da cuenta que muchas intenciones, muchos juegos, muchos momentos lúdicos tenían que ver con el oficio, ¿no? Tenían que ver con esa búsqueda de hacer arte y de expresarse. En mi caso, yo creo que empezó algo así. De hecho, mi padre estimuló mucho eso en mí. Yo me recuerdo haber escrito un cuento sobre un guaraguao, que es una ave rapaz dominicana. Y me acuerdo de haber escrito un cuento sobre un guaraguao que me llamaba mucho la atención porque se veía muchísimo cerca de mi casa. Y escribí un cuento y me recuerdo que mi padre lo enmarcó y todo eso. Yo debía tener 7 o 6 años, algo así. Entonces, claro, eso estimuló mucho. Y el otro gran estímulo eran, claro, los libros que estaban en la casa y el interés de mi padre por la literatura. Entonces la literatura estuvo siempre muy cerca de mí. Uno de los poemas más conocidos tuyos es Anoche soñé que era un DJ. Quizá ese poema refleja tu ensamble musical con El Hombrecito. ¿Se puede comulgar entonces entre el ser poeta y ser DJ? Bueno, eso del DJ, el poeta, sí, claro, te hace pensar un poco como el lado más performático, ¿no? Y también lo que sería como ese personaje que se ve en un escenario a contraposición de un personaje que se ve en un libro. Porque un personaje que se ve en un libro es un poquito más abstracto, que puede ser interpretado por otro. Yo siempre he pensado en eso que decía García Lorca, de que la poesía salta de los libros, ¿no? Y se vuelve teatro. Cuando la poesía salta de los libros se vuelve teatro, creo que decía. Entonces, tú sabes, es muy distinto tú interpretar algo que ya está siendo interpretado, aunque eso pasa muchísimo, ¿no? Se hacen covers y todo ese tipo de cosas, de canciones y demás. Pero aquí un poco es como esa voz que está dentro de los libros, que es una voz que a veces no sabemos cómo suena, o sea, cómo suenan las voces de los poetas anteriores al siglo XX, que nunca escuchamos, ¿no? Entonces es muy distinto ya cuando la voz existe, ya cuando la presencia existe. Entonces esa diferencia
entre la idea de ese poeta invisible y del DJ, que es como alguien más presente. Llama la atención. También hay como otras lecturas, que puede ser también la del DJ, que está compuesto de los otros, mientras el poeta está compuesto como de un alma, de algo más entero, más real, ¿no? O sea, son múltiples lecturas, y yo todavía no entiendo bien el poema, y ese misterio yo creo que es importantísimo. Existe una literatura del Caribe, y escribes entonces desde esa perspectiva. Bueno, yo supongo que sí, que existe una literatura del Caribe. Hay que pensar que existe para que se pueda estudiar, ¿no? Y además que bueno, que si uno es caribeño, hace una literatura. Y el punto es que yo creo que cuando tú la defines, tú un poco tú estás definiendo a gusto, ¿no? A lo que tú piensas que puede ser una literatura. Pero si una literatura se define, una literatura está muerta. Yo creo que tú puedes decir que existe una literatura del Caribe, pero una literatura que es abierta, donde hay una divergencia, donde hay una convergencia también, y donde hay una amplitud, una variedad impresionante. Y yo creo que tanto como la literatura caribeña como la de otros lugares, es eso, imposible de definir, imposible de etiquetar, porque se cuenta de diferentes puntos. Si se hace de una manera, la literatura caribeña yo creo que ya no existiera, porque ya se volvió una fórmula. Entonces, continuamente todas las propuestas nacen de diferentes partes que nadie esperaba, que entran de una manera sorpresiva. Yo creo que esa es la característica de una literatura que está vigente, ¿no? Que continuamente está sorprendiendo, que continuamente viene por donde no se espera, ¿no? Contar la isla significa salirse de sí mismo. Entonces, ¿por qué es importante para ti contar desde la cotidianidad? Bueno, contar desde la cotidianidad, yo creo que a veces la palabra cotidianidad en literatura se ha usado un poquito mal, ¿no? Porque se cree que cotidianidad es qué sé yo, el tedio del día, que es lo vulgar, ¿no? Que es lo simplón, cuando realmente no. Yo pienso en la cotidianidad de los maestros del haiku, que englobaban ese presente, en ocasiones ese presente del indicativo, o sea, lo que veían, lo que observaban, con esos haiku tan hermosos, donde se justaponen esas dos imágenes tan contrarias, ¿no? Y en eso yo sí veo cotidianidad, porque ese presente, y ese es lo que me interesa, pero ese presente es un infinito, ¿no? Es un infinito, una manera de pintar, de detener el tiempo. Y cuando yo pienso en esa cotidianidad, en que tú puedes escribir de lo que estás cocinando, que tú puedes escribir de un paisaje que ves, que no tienen que ser toda esta gran épica ni nada de eso, sino esas cosas tan sencillas, pero al mismo tiempo tan eternas. Ahí es que yo creo que ahí está la poesía, y eso se hace con los elementos cotidianos, con lo que vemos a diario, con la ropa tendida en un cordero, pero que tiene unas connotaciones poéticas enormes, ¿no? Es un poco así como yo lo veo. No creo que para hacer literatura uno tiene que recurrir siempre a los grandes moldes clásicos, ¿verdad? O hablar de las grandes historias y todo eso. Yo pienso que unos zapatos puestos a secar en una azotea bajo la luz de la luna pueden representar muy bien la poesía, y pueden representar un estado del alma muy particular y muy melancólico y muy hermoso. Frank, te damos las gracias por compartirnos un poco sobre tu obra, tu música con El Hombrecito y las diferentes miradas que tienes de la literatura contemporánea.
Para finalizar, los invitamos a escuchar tu poema musical titulado Fin de la transmisión. En las notas del episodio encontrarán el enlace. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques. Hoy es martes, hoy es martes, ni te cases ni te embarques. Hoy es martes, hoy es martes. Atención, atención, servicio público, atención.